A solo 2 meses de los acontecimientos ocurridos en la mansión Spencer, la ciudad Raccoon City no estuvo exenta de desastres biológicos. Un guachito llamado Leon Scott Kennedy llegaba a la ciudad siendo un rookie, un policía principiante cuyo destino era la estación de policía, con el fin de empezar con su nuevo trabajo. Por otra parte, Claire Redfield, hermana de Chris, uno de los dos protagonistas de la anterior entrega, de quien no se conocía paradero y por quien Claire se encontraba en la ciudad en su búsqueda. Spoiler, Chris estaba de joda en Europa con una morocha. Bueno. Hola. La cuestión es que Raccoon City estaba infestada de zombies y de criaturas extrañas, y la empresa Umbrella Corporations era la principal sospechosa de todo este caos. Pero hoy no venimos a hablar de la historia del juego como tal, sino que de su desarrollo, el cual tuvo bastantes idas y vueltas, no solo por las mentes brillantes que estaban detrás del proyecto, pero también por tremenda banda sonora que se mandaron y que por eso tuvo que salir en 2 discos robándonos el corazón. Porque que tenga 2 discos por aquellos años era una locura, marketing puro pero del bueno, aunque más allá de esta cuestión de los 2 discos, estábamos en presencia de uno de los mejores juegos de la historia. Muy a grandes rasgos, se creía que Resident Evil 1 tenía tanto potencial que Resident Evil 2 comenzó a desarrollarse casi en simultáneo. Por lo que Capcom anunció a bombo y platillos que iba a salir más temprano que tarde, a sabiendas de que la primera entrega ya había cosechado un gran éxito. No obstante, cuando esta segunda entrega estaba entre un 60 y 80% finalizada, el proyecto se canceló, básicamente porque se pensaba que era un asco, pero desarrollemos esta aventura. Resident Evil 2 contó con un grupo de desarrolladores de entre 40 y 50 personas formado por gente que ya había dejado su huella en la primera parte y que volvían para esta nueva tarea. Entre ellos 2 viejos conocidos, Hideki Kamiya, que en este caso fue el director, y Shinji Mikami como productor. El desarrollo iba viento en popa hasta que se canceló a razón de ser inferior a su antecesor, que venía de cambiar las reglas del juego en los survival horror. En el mientras tanto, Capcom la vio pálida y a modo de seguir facturando y como disculpas hacia sus seguidores por el retraso, colaboradores del equipo desarrollaron Resident Evil Director's Cut, la versión final de la primera entrega que añadió unas cuantas cosas. Pero eso es historia para otro video. Volviendo con la cancelación, dicha versión se dio a conocer como Resident Evil 1.5, que dista bastante del Resident Evil 2 que hoy conocemos. Ambos tienen la misma premisa, una invasión zombie en Raccoon City pero sin la existencia de Umbrella. Del mismo modo, los protagonistas eran 2, pero sus historias no estaban entrelazadas. Los 2 sinvergüenzas eran Leon Scott Kennedy y Elsa Walker. Leon estaba acompañado por el oficial Marvin Branagh y la investigadora Linda, que en Resident Evil 2 pasó a llamarse Ada. ¡Ada Way! Perdón, lo tenía que decir. Mientras que a Elsa la acompañaban Jerry Birkin y John, que en la versión final pasó a ser Robert Kendo, el gordito que vendía chumbos que, bueno. Además de los personajes, la apariencia de estos y el entorno jugaban un papel más preponderante. A su vez se redujeron la cantidad de polígonos en pantalla para poder agregar más zombies en una misma escena. Y eso no es todo, ya que cada escenario poseía música dinámica, es decir, que la canción cambia según el lugar en el que se encuentre el personaje. Más allá de todo esto, la versión no gustó para nada. Los supervisores como Yoshiki Okamoto no estaban conformes con la visión que Mikami le había dado a la estructura narrativa, ya que se sentía como una historia conclusiva sin posibilidad de continuación, idea que distaba mucho de lo que se creía que podía ser Resident Evil como franquicia en el futuro. Pero como en muchas historias, aparece un salvador. Noboru Sugimura era gran fan del primer juego y cuando Okamoto lo conoció y vio que era un gran entusiasta de la primera entrega, lo animó a involucrarse en el proyecto para luego terminar reescribiendo la historia en su totalidad, y a partir de acá fue un viaje de ida. Primero se eliminó el personaje de Elsa y se incorporó a Claire Redfield, hermana de Chris. Otro apartado que sufrió cambios fueron los escenarios, que terminaron teniendo más detalle que la versión 1.5, cuya utilización de los software O2 le dieron gran profundidad. En resumen, O2 eran unas computadoras re grosas con un buen software.
A su vez se decidió que un máximo de 7 zombies iban a usarse por toma y así sumar más polígonos a los diseños de nuestros protagonistas y por lo tanto calidad. Y en este sentido los gráficos se componían de fondos pre-renderizados expuestos en ángulos fijos junto a personajes y objetos poligonales generados dinámicamente en tiempo real que estaban superpuestos al fondo. Aunque lo que más llamó la atención es su narrativa, que añadía el Zapping System, es decir, distintos hilos narrativos de la misma trama basado en Back to the Future 2. Por otra parte, las cinemáticas fueron animadas con stop motion y luego generadas con aplicaciones por computadora. Algo curioso de esto es que los actores grabaron sus diálogos antes de que se terminaran de animar todas las cinemáticas. Posteriormente, este fue casi el único apartado criticado del juego. Es por eso que tenemos un montón de escenas memorables en donde los personajes levantan el brazo re duro a la hora de hablar, pero después también tenemos escenas como por ejemplo la de Leon en la que dice "Ada, wait". Ada, wait. No podemos terminar de hablar de su desarrollo sin mencionar a la tremenda banda sonora. Masami Ueda, Yusaku Uchiyama y Shu Nishigaki fueron los sinvergüenzas encargados del soundtrack. La idea principal era transmitir una sensación de desesperación, aunque estas dependían exclusivamente de la escena y el entorno. Géneros como el ambient y la música industrial, sonidos de percusión militar o de piano y hasta composiciones orquestales componen el excelente apartado sonoro de Resident Evil 2. Cabe mencionar que la banda sonora se puso a la venta en 2 álbumes, uno titulado como el Original Soundtrack y el otro era un popurrí de composiciones, sonidos y hasta entrevistas. Resident Evil 2 salió originalmente para PlayStation 1 y posteriormente para otros sistemas, Nintendo 64, Sega Dreamcast, PC y Nintendo GameCube, todas versiones con múltiples diferencias entre ellas. La de PS1 introdujo más adelante la DualShock version con soporte para este tipo de controles y sus funciones de vibración, además de agregar el videojuego desbloqueable Extreme Battle, que consiste en buscar 4 bombas antivirus para poder colocarlas en el tren del laboratorio de Umbrella y así eliminar todo rastro de infección del virus. Para que nos entendamos, esta es la versión hija de fruta de los 2 discos. El problema radicó en el audio, ya que estos archivos eran muy grandes como para entrar en un solo disco, lo que provocó el uso de 2, uno para la historia de Leon y otro para el de Claire, contribuyendo de manera sublime al marketing del juego, dándole un aire más ambicioso al proyecto. La de Nintendo 64 era una edición bastante particular, ya que a diferencia de las demás no venía en CD sino que en cartucho. Para ilustrar esto que estoy diciendo, esta es la capacidad de un CD, 700 megas, y esta es la de un cartucho de Nintendo 64, y como le adelanta su nombre, lo máximo eran 64 megas. Eso sin mencionar que Resident Evil 2 salió en 2 discos. La gran hazaña se logró reduciendo la calidad de las cinemáticas al máximo y bajando la calidad de los gráficos. Por parte del audio se redujo el espacio que este ocupaba usando muestras MIDI en lugar de audio pregrabado, codificando y reduciendo los ficheros. No obstante, esta versión tenía ventajas como menores tiempos de carga, el agregado de trajes alternativos, el modo randomizer para colocar elementos en lugares distintos al original y X-Files, que son 16 documentos nuevos escondidos en el mapa que revelaban nueva información del lore de la franquicia. Este proyecto implicó un gasto de $1 millón y la participación de 9 personas aparte de algunos de Capcom, por aquel entonces conocidos bajo el nombre de Angel Studios, hoy Rockstar San Diego, creadores de Red Dead Redemption 1 y 2. Una locura. La siguiente versión fue la de Dreamcast, dotada de bastantes agregados como el Arrange Mode, en donde jugás la historia con algún que otro ayudín como la minigun o el lanzacohetes, ambos con munición infinita. Además incluía cinemáticas en alta resolución y bocetos y modelados 3D, todos elementos visibles desde el menú interactivo. La versión de PC era prácticamente igual a la de Dreamcast.
Y por último la de GameCube, que no poseía todos los agregados de Dreamcast, pero sí alta resolución, aunque a diferencia de las demás, excluyendo a la de Nintendo 64, venía en un disco. No es de esperar que la crítica la amara, marcando un antes y un después en la franquicia que con solo 2 entregas ya se había consolidado en el medio. De hecho, sus ventas alcanzaron casi las 5 millones de copias en su versión de Play 1, convirtiéndola hasta el día de hoy en el juego más vendido de la franquicia en una sola plataforma, rompiendo récords establecidos anteriormente por Final Fantasy VII y Super Mario 64. Eso sí, no fueron todos elogios, ya que se criticó a las actuaciones de voz y alguna que otra cosa de la jugabilidad, pero realmente todos los elementos que componen al juego lo hacen memorable y ser lo que es a día de hoy.